Buen día, mi nombre es María José Pizorno y en el día de hoy vamos a desarrollar los siguientes temas: obesidad, resistencia a la insulina, diabetes mellitus y síndrome metabólico. Bueno, vamos a iniciar con obesidad. La obesidad es una enfermedad y es definida por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, como la acumulación de grasa excesiva o anormal, que es perjudicial para la salud. Fíjense que en Argentina 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso. Y en niños y en niñas de edad escolar, un 30% presenta sobrepeso y un 6% obesidad. Es un problema con negación tanto a nivel personal como a nivel de salud pública. Es la enfermedad más ignorada y es una de las principales causas de muerte. De ahí la importancia de que hoy desarrollamos en el teórico esta patología. Acá vemos en el cuadro número 1, vemos los principales resultados de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Fíjense que comparan los del año 2005, 2009, 2013 y la última encuesta del 2018, en el cual hay un aumento importante de la obesidad. En el 2018, como resultado, dio un 25,4% de obesidad, o sea, un índice de masa corporal por encima de 30. Al igual que el sedentarismo también aumentó. La verdad que son cifras muy alarmantes y preocupantes, y más que en niños, es una enfermedad que está en aumento. Bueno, la obesidad, entonces, como definimos hoy, recuerden siempre, no es el aumento del peso corporal, sino es la acumulación de grasa excesiva o anormal. Es una enfermedad multifactorial y multisistémica, en el cual hay un crecimiento anormal y desproporcionado de los depósitos de grasas corporal. Y eso produce alteraciones en procesos celulares y tisulares, y aumenta el riesgo de comorbilidades. ¿Cuáles son las comorbilidades? Son la hipertensión arterial, la dislipidemia, la esteatosis hepática, la apnea del sueño, aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo cerebrovascular. Entonces, de ahí la importancia, porque ya la obesidad, que es una enfermedad, viene de la mano con otras 300 patologías. Y una de las principales causas es el patrón alimentario poco saludable, la ingesta excesiva de grasas saturadas, de azúcares refinados, también el aumento de calorías, el aumento del consumo de sodio o de sal, ¿sí? Y la inactividad física o el sedentarismo. Para el diagnóstico acá vemos que tenemos varios parámetros, pero el que realmente se ocupa es el porcentaje de grasa corporal. También tenemos el índice de masa corporal, el perímetro abdominal y la distribución de la grasa corporal. El porcentaje de grasa corporal, lo normal tenemos dividido para hombre, para sexo femenino y para sexo masculino. En el sexo femenino lo normal es entre un 21 y 32 a 33%. Y en el sexo masculino entre 11 y 21 a 22%. Obesidad definimos en el sexo femenino por encima o igual a un porcentaje de 32%, y en el hombre mayor o igual a 25%. Esto se hace a través de la medición de aparatos de bioimpedancia, que después vamos a mostrarle en la cátedra tenemos,
Y lo que se hace es, el aparato calcula el porcentaje de agua corporal, hace una ecuación interna y nos da el porcentaje de grasa. Entonces esto es importante porque no solamente en la consulta médica al paciente le controlamos con el peso, sino también con la medición de la grasa corporal. Hay muchos tipos de aparato de bioimpedancia, hay otros que miden nutrientes, que miden masa grasa, masa muscular, masa libre, los minerales, vitaminas. Pero bueno, en la actualidad también contamos con este aparato que es de la marca Onrom, después lo vamos a mostrar, y que es muy bueno. Lo que le pedimos al paciente es que concurra a la consulta médica con un ayuno tanto de líquidos como de sólidos de 4 horas, que esté fuera del periodo de la menstruación y evitar en pacientes, por ejemplo, pacientes que tengan edema o ascitis, porque al tener mayor aumento de líquido, eso nos da un valor erróneo. El otro es el índice de masa corporal. Esto ustedes lo saben por el ingreso también, por introducción, que es el peso dividido la talla al cuadrado. Entonces, lo normal es entre 18,5 y 24,9, o también podemos decir un índice de masa corporal saludable. Menor a 18,5 es desnutrición o bajo peso, sobrepeso es entre 25 y 29,9, obesidad dividimos en obesidad grado 1 por encima de 30 a 34,9, obesidad grado 2 entre 35 y 39,9, obesidad grado 3 entre 40 y 49,9, y los cirujanos también la dividen en obesidad grado 4, que es un índice por encima de 50. Nosotros acá para clínica y para fisiopatología debemos saber obesidad grado 1, obesidad grado 2 y obesidad grado 3, que es por encima de 40 o también llamada obesidad mórbida. Esto nos sirve para el tratamiento, ¿sí? El perímetro de cintura está elevado o está aumentado cuando el hombre tiene un perímetro de cintura mayor de 94 y la mujer mayor de 80. Pero es de muy alto riesgo cardiovascular cuando el hombre presenta un índice por encima de 102 a nivel de la circunferencia de la cintura y la mujer por encima de 88. La acumulación de los depósitos grasos a nivel abdominovisceral se asocia a mayor riesgo de enfermedad cardiometabólica. Bueno, y acá vamos a la fisiopatología. En la fisiopatología vemos que hay consideraciones consideraciones genéticas a través de la programación fetal, también acuérdense desde el feto, esto ya se va en el gen implementando, el medio ambiente, el sedentarismo, la alimentación, los disruptores endocrinos y los fármacos, más los cambios climáticos, producen una sobrecarga nutricional crónica, que esto produce un aumento de la masa adipositaria con expansión disfuncional y que esto lleva a una hipoxia, a infiltración de macrófagos y aumento del factor de necrosis tumoral. Entonces esto está muy relacionado con la insulinoresistencia, con la hiperplasia adipositaria, y producen o vienen de la mano, como habíamos dicho, está asociada a la obesidad, a la hiperlipidemia, que es el aumento del colesterol, a la hipertensión arterial, a la esteatosis no alcohólica, que sería el hígado graso, artrosis, apneas del sueño, a reflujo gastroesofágico y a trastornos venosos.
Debemos recordar que el tejido adiposo es un órgano endocrino, ¿sí? con función secretora. Es un tejido conectivo especializado y corresponde entre un 15 al 20% del peso corporal en hombres y en mujeres entre un 20 y 25. Y cuando hablamos de tejido adiposo siempre pensamos en el adipocito, pero sin embargo los adipocitos no son los únicos que componen al tejido adiposo. Recuerden que también tenemos los adipocitos maduros, las células endoteliales, los preadipocitos, los macrófagos o las células inflamatorias. Y a partir de esto vamos a entender a esta enfermedad, la obesidad, como una enfermedad inflamatoria crónica sistémica. Y por eso que la relacionamos, como recién nombré, con la insulinoresistencia, con la hipertensión arterial y con la esteatosis hepática. Bueno, vamos a repasar los tipos de tejidos adiposos. Dentro de los tejidos adiposos más estudiados tenemos al blanco, que es el de mayor tamaño, su función es el de reserva energética, y el tejido pardo, que está compuesto por células más pequeñas, caracterizadas por la gran cantidad de mitocondrias, y de ahí la función principal, que es la térmica. Después ustedes recuerdan también, por anatomía patológica, que el tejido adiposo hiperplásico significa que hay un aumento del número total de adipocitos, y en el hipertrófico hay un aumento del tamaño de los adipocitos. Y que esto se produce a predominio abdomino-visceral. Los productos de secreción del tejido adiposo pueden ser llevados al torrente sanguíneo a órganos y por lo tanto cumplen una función endocrina. Y dentro de los productos del tejido adiposo tenemos la síntesis de secreción de múltiples adipoquinas, que ahí tenemos la adiponectina, la resistina, la oxitocina, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1B y otras quimiosinas. De ahí también podemos decir que estos productos son los que nos producen después un aumento, ya sea del tejido adiposo y a través de una susceptibilidad genética y un balance energético positivo por la sobrealimentación y el sedentarismo, se produce la hipertrofia o la hiperplasia de la célula. Una célula hipertrofiada produce muerte de estas células grasas después de una hipertrofia del adipocito, y esto pasa a un proceso de necrosis y muerte. Como cualquier otra célula, que al aumentar en forma desmedida en tamaño, y también ante la infiltración de macrófagos, produce esto. Hay una hipersecreción de parte del tejido adiposo y múltiples citoquinas proinflamatorias. Después también llegan los macrófagos a este tejido y se produce una inflamación local que luego se hace sistémica. Esto es para ir relacionando, ¿se acuerdan? Inflamación que dimos en los prácticos, y para que ustedes vayan entendiendo. La hipertrofia ya saben que produce aumento del tamaño de las células, y hay mayor liberación de citoquinas inflamatorias, y a nivel local se produce hipoxia celular, fibrosis, y además va a condicionar a mayor liberación de ácidos grasos, con disminución de la adiponectina y disminución de la sensibilidad a la insulina. Entonces, fíjense acá el tejido adiposo visceral, hay aumento de ácidos grasos libres, aumento de citoquinas, que estas son proinflamatorias, disminución de la adiponectina, que es antiinflamatoria, y esto lleva a que en el músculo disminuya la glucoutilización, en el hígado aumente la producción de glucosa, en la célula beta disminuye la secreción de insulina, y a nivel vascular disminuye la función endotelial.
Entonces, la expansión del tejido adiposo visceral promueve la insulinoresistencia, a la diabetes mellitus tipo 2 y a la enfermedad cardiovascular. Y el tejido adiposo como órgano endocrino, que era lo que estuvimos viendo hoy. Hay un desbalance, ¿sí? Hay un exceso de calorías y con una disminución del gasto energético. Entonces, la inactividad, la termoneutralidad y el exceso de calorías produce hipertrofia de tejidos adiposos con células inmunes proinflamatorias. Hay aumentos de ácidos grasos libres saturados, de leptina, de péptidos proinflamatorios, ahí dijimos como la interleuquina 6, disminución de los péptidos antiinflamatorios como la adiponectina, de los lípidos antiinflamatorios y de las moléculas protermogénicas. Dentro de los órganos y sistemas afectados por la obesidad, tenemos en el aparato cardiovascular, aumenta el riesgo de hipertensión, de insuficiencia cardíaca, corazón pulmonar. En el aparato respiratorio, disnea, apnea obstructiva del sueño, asma. En el sistema endocrino, lo que vamos a ver ahora, el síndrome metabólico, la diabetes mellitus tipo 2 y dislipemia. También acuérdense que produce muchos efectos psicológicos. Hay esta estigmatización, perturbaciones de la imagen corporal, los pacientes presentan depresión, pacientes muy angustiados, ¿sí? Por eso que los tratamientos después vamos a ver que lo ideal es un tratamiento multidisciplinario en este tipo de pacientes. En el aparato digestivo aumenta el reflujo gastroesofágico, la esteatosis hepática no alcohólica, y aumenta el riesgo de todo tipo de cáncer, pero a nivel digestivo de cáncer de colon. En el sistema nervioso puede producir demencia, hipertensión intracraneal idiopática. Y las personas con obesidad tienen mayores concentraciones de fibrinógeno, de factor 7, factor 8, del factor de von Willebrand, y la disfunción endotelial también promueve la agregación plaquetaria y disminuye la disponibilidad del óxido nítrico. Recuerden la función del óxido nítrico. Lo que promueve a la trombosis vía la disminución de la relación entre el inhibidor del plasminógeno y el activador del plasminógeno 1. Bueno, acá vemos cómo el efecto de las diferentes adipocitoquinas en el proceso inflamatorio y las consecuencias del desarrollo de aterosclerosis e insulinoresistencias que derivan en enfermedades vasculares. Como les había dicho, aumenta el riesgo cerebrovascular, o sea de ACV, aumenta el riesgo coronario, de infarto agudo de miocardio y arterial periférico. Un índice de masa corporal aumentado y el contenido de grasa corporal, particularmente la obesidad central, se asoció con una disfunción endotelial. Acá también vemos cómo en cada uno de los órganos vamos viendo las consecuencias que produce la obesidad. Bueno, y acá llegamos a la regulación del apetito. Existen dos grandes hormonas en la regulación del apetito. Tenemos por un lado a la leptina y por el otro a la grelina. La leptina es una adipoquina producido por los adipocitos. También se expresa en el hipotálamo, en el ovario y en la placenta. Cuando la cantidad de grasa almacenada en los adipocitos aumenta, se libera la leptina en el flujo sanguíneo o en el torrente sanguíneo, lo que constituye una señal de retroalimentación negativa
que informa al hipotálamo que el organismo tiene bastante reserva y debe inhibir el apetito. Se estimulan varios efectos compensadores a nivel del hipotálamo. Primero, hay una disminución del apetito por estimulación del péptido anorexígeno que produce pérdida del apetito y supresión de la producción de los péptidos orexígenos. Y segundo, hay un aumento del gasto energético, elevando la tasa del metabolismo basal y de la temperatura corporal. Todo eso entonces es muy importante, esto de la regulación del apetito, tanto de la leptina como de la grelina. La secreción de la leptina es a largo plazo, principalmente por variación del nivel de la masa corporal y de efectos estimulantes de la insulina. Las personas obesas tienen altas concentraciones de leptinas en suero o resistencia a la insulina, lo que indican que otras moléculas como la grelina, serotonina, la colecistoquinina, también tienen efectos sobre la saciedad y contribuyen a la regulación del peso corporal. Se dice que en los obesos hay una resistencia a la leptina. Bueno, y ahora vamos a hablar de la hormona que produce el hambre, que es la grelina. Es una hormona gástrica que regula el apetito y, como recién les dije, es conocida como la hormona del hambre, sintetizada por el estómago, y además de estimular la secreción de la hormona de crecimiento en la hipófisis, la grelina favorece el metabolismo energético. Los niveles circulantes de la grelina aumentan durante el ayuno y producen hambre. Bueno, vamos finalizando este primer tema de obesidad y vemos las opciones del tratamiento. Entonces dijimos que la obesidad es una enfermedad multifactorial, multisistémica, porque afecta a varios órganos, es una enfermedad crónica y debemos tratarla en forma multidisciplinaria, abarcar todos los aspectos, tanto psicológico, nutricional, con una licenciada en nutrición, con un médico clínico, mejor si es especialista en nutrición, con endocrinólogos, para un tratamiento y con un plan alimentario adecuado, y siempre desde el lado de la educación. La educación es fundamental para que al paciente le quede un hábito. No quiero que haga una dieta. Y también tenemos tratamientos farmacológicos que están aprobados por la ANMAT y por la FDA. Hay uno que es de un medicamento que es vía oral. Tenemos otros inyectables que se aplican, son así como las lapiceras de insulina, se aplican en forma subcutánea. Hay uno en forma semanal y otro que se aplica en forma diaria. Y también tenemos tratamientos quirúrgicos. La cirugía bariátrica está aprobada para obesidad grado 3, o sea, con un índice de masa corporal por encima de 40, o también en pacientes con obesidad grado 2, con un índice de masa corporal entre 35 y 39,9, más alguna comorbilidad, que es diabetes mellitus, hipertensión arterial, apnea del sueño, hígado graso. Pero yo siempre les digo a los pacientes, el tratamiento quirúrgico es una herramienta, o sea, siempre la educación tiene que estar y la preparación. Entonces, la base es un plan alimentario y la actividad física. Y todo lo otro son ayudantes. Bueno, pasamos al segundo tema, insulinoresistencia. Y acá vamos a tener que ir relacionando. Debemos repasar la insulina, debemos repasar el glucagón, que ustedes por bioquímica saben, pero vamos a ir viendo.
La insulina juega un papel fundamental en la homeostasis de la glucosa y su relación con la diabetes mellitus tipo 2. Es secretada por la insulina, siempre estamos hablando de la insulina, es secretada por las células betas del páncreas. Ingresa a la célula beta por medio de un transportador y en el interior de la célula sufre fosforilación a glucosa 6-fosfato mediante una glucoquinasa. Esta enzima se considera el verdadero sensor de la glucosa de la célula beta, ya que su actividad es esencial para la estimulación de la secreción de insulina mediada por glucosa. Recuerden que la glucosa 6-fosfato es el paso inicial del metabolismo de la glucosa y produce ATP. Entonces el aumento de ATP-ADP cierra los canales de potasio dependiendo de ATP, en forma que el potasio se acumula en el interior de la célula y produce la despolarización de la membrana celular, con lo que se van a abrir los canales de calcio y la entrada de este catión a la célula. Esto es entonces fundamental, es esencial para la secreción de la insulina. La insulina tiene un patrón de secreción pulsátil, aproximadamente el 50% se secreta en condiciones basales y el otro 50% post-ingesta, y es mediada por glucosa. Tiene dos fases, una de secreción rápida, en el cual se produce por liberación de insulina, en el cual se almacenan en los gránulos maduros cercanos a la membrana, y la segunda fase se produce si persiste la estimulación por glucosa. No solo se libera insulina almacenada, sino también la insulina de nueva síntesis. Entonces, la acción fundamental de la insulina es la homeostasis de la glucosa. Y ahora pasamos a glucagón. El glucagón es un péptido producido por células, recuerden que estas son producidas por las células alfa pancreáticas. La secreción está regulada por nutrientes y hormonas. La glucosa y la insulina son los dos estímulos más importantes del glucagón. En los periodos de ayuno, el papel importante es el de proveer glucosa al sistema nervioso central en los periodos de ayuno. Eso es importante también. Y en los estados no cetóxicos, los requerimientos de energía del sistema nervioso central solo pueden ser cubiertos por glucosa. Sin esta función cerebral se altera y se produce daño a nivel celular. El glucagón también tiene función en el hígado, en el tejido adiposo. También recuerden que inhibe la lipogénesis al reducir las concentraciones de manoil, que es el primer producto intermediario de la lipogénesis. Inhibe la glucólisis, inhibe la acetil-CoA carboxilasa, la cual convierte en acetil-CoA en manoil-CoA. Esto ustedes saben por bioquímica. Y esto favorece la cetosis. Esto es importante porque después vamos a ir relacionando con las complicaciones agudas que tenemos en la diabetes mellitus. La reducción de los valores de manoil-CoA inhiben a la carnitina, permitiendo que los ácidos grasos sean transportados a las mitocondrias, donde van a ser oxidados a cuerpos cetónicos. Recuerden todo esto y también después pueden repasar de bioquímica porque les va a servir para poder entender entonces las complicaciones que vamos a dar más adelante. Los cuerpos cetónicos pueden convertirse así en combustibles al sistema nervioso central en los estados cetóxicos. Es importante entonces para poder entender las complicaciones agudas de la diabetes mellitus. Vamos a recordar que la glucemia normal es entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Esto se pide un análisis de sangre
Cuando es de glucemia solo, se le pide al paciente ayuno de 8 a 10 horas, con eso ya es suficiente, salvo si se le pide lípidos como colesterol total, LDL, triglicéridos, que ahí sí se le pide 12 horas de ayuno. Entonces el valor normal es entre 70 y 100 miligramos por decilitro. El organismo debe mantener estos valores normales debido a que valores inferiores producen alteraciones a nivel del sistema nervioso central y producen hipoglucemia. Y niveles superiores predisponen a la glucosidación de proteínas. El que regula los niveles de glucosa es el páncreas, los islotes pancreáticos, a través de la insulina, del glucagón y también recuerden de la somatostatina. Y de esta manera van a dirigir el flujo de nutrientes durante los periodos de sobrecarga. Se almacena energía y por otra parte se movilizan los depósitos cuando son necesarios. Entonces acá vemos cómo el páncreas es capaz de mantener por cierto periodo un nivel normal de glucosa sanguínea hasta llegar al agotamiento de las células beta. Y fíjense cómo pueden ser antecedentes hereditarios, anormalidad de la funcionalidad, o por alteraciones ambientales como la obesidad, el estrés, que producen resistencia a la insulina, y que esto puede estar alterado a nivel del prerreceptor, a nivel del receptor o del posreceptor. Esto produce hiperinsulinemia e hiperglucemia. Acá vemos lo mismo, un metabolismo normal, fíjense el receptor de la insulina funcional, ¿sí? Y fíjense en resistencia a la insulina, como el receptor de la insulina es no funcional. Entonces, las consecuencias de la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia producen susceptibilidad genética, como habíamos dicho, y por eso la relación con hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa, diabetes mellitus tipo 2, arteriosclerosis, disminución de HDL, aumento del colesterol LDL, ¿sí? Triglicéridos elevados, factor activador del inhibidor del plasminógeno y del PAI-1. Antes, les quiero recordar que el factor de necrosis tumoral juega un rol importante en la fisiopatología de la insulinoresistencia, ya que la unión de sus receptores activa las sinasas de la familia IKK, que producen la fosforilación del inhibidor del factor nuclear K-beta. Y este factor es el que activa, lo cual promueve la fosforilización del sustrato del receptor de insulina en el residuo serina. Y esto evita la interacción con la subunidad beta del receptor de insulina y detiene la señalización de la insulina. Eso era para recordarle. La interleuquina 6 también se relaciona con la insulinoresistencia, ya que disminuye la señalización de la insulina en tejidos periféricos y también inhibe la adipogénesis, estimula la lipólisis, y si aumenta la lipólisis va a haber un aumento de ácidos grasos libres, lo que va a condicionar a un descenso de la secreción de la adiponectina. Entonces, la resistencia a la insulina se produce cuando las células de los músculos, grasas e hígado no responden a la insulina, por lo que pueden absorber la glucosa de la sangre fácilmente. Mientras que el páncreas puede producir suficiente insulina, los niveles de glucosa, o sea, la glucemia, se mantendrá dentro de lo normal.
Pero los antecedentes hereditarios, como vimos, la deficiencia de los defectos de la glucosa y los factores ambientales, como dijimos, como el estrés, el sobrepeso, la obesidad, pueden provocar insulinoresistencia. Y como consecuencia nos va a llevar entonces a la hiperglucemia y a un metabolismo anormal.